Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy y de compartirles un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha capturado la atención de miles de fans, Özge Gürel llorando al subir al coche de Serkan Ayolu. Sí, así como lo oyen, un titular que ha desatado un torbellino de especulaciones y preguntas. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué esa reacción? Vamos a desglosar todo esto, analizar las posibles causas y, sobre todo, intentar entender qué hay detrás de esas lágrimas. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita. Ahora sí, empecemos. Como les comentaba, el titular es impactante: Özge Gürel llora al subir al coche de Serkan Ayolu. Para quienes no los conozcan, Özge Gürel y Serkan Ayolu son dos de las estrellas más queridas y reconocidas de la televisión turca. Ambos alcanzaron la fama mundial gracias a su protagónico en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, donde interpretaron a Oyku y Ayaz, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre ellos en pantalla era innegable, y su relación profesional evolucionó, lo que llevó a una relación sentimental en la vida real. De hecho, para la alegría de sus fans, Özge y Serkan se casaron en 2022, consolidando su amor y su vínculo tras años de relación. Precisamente por eso cualquier noticia o imagen que los involucre, especialmente si está cargada de emoción, se vuelve viral al instante. Ahora, imaginemos la escena. Una imagen, un vídeo corto, o tal vez un testimonio que describe este momento: Özge subiendo al coche y de repente, lágrimas. Esto abre un abanico enorme de posibilidades. Lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos a alguien llorar, es tristeza. ¿Pero tristeza por qué? ¿Hubo una discusión? ¿Un malentendido? ¿Alguna noticia preocupante? Podría ser algo tan simple como una despedida, aunque el hecho de que sea el subir al coche de su esposo sugiere que quizás no era una despedida de viaje larga y planificada. Quizás era para ir a algún evento, o simplemente para desplazarse a algún lugar. Otra posibilidad es que la emoción haya sido positiva. A veces las lágrimas son de felicidad, de nostalgia, o de una profunda emoción ante algo que ha ocurrido. Podría ser que Serkan le estuviera contando algo increíblemente emotivo, una sorpresa que le había preparado, o quizás recordándole algún momento muy especial de su relación o de sus inicios. Ustedes saben, esas cosas que te tocan el alma y te hacen derramar unas lágrimas de pura alegría. En el mundo del espectáculo, las emociones a menudo se viven con mucha intensidad. Las presiones, las alegrías del éxito, los retos profesionales, todo puede ser un caldo de cultivo para momentos de gran emotividad. Analicemos también el contexto en el que pudo haber surgido esta noticia. ¿Fue un avistamiento casual por parte de algún paparazzi? ¿Se filtró de alguna fuente cercana a la pareja? Si fue un encuentro fortuito, es posible que se captara un instante muy breve, un fragmento de una conversación o situación, que luego se magnifica y se interpreta de mil maneras. Los medios de comunicación, especialmente los de entretenimiento, a veces se centran en los momentos más dramáticos para generar interés. Y un titular así, Özge Gürel llora, sin duda atrae la atención. Pensemos en las implicaciones para los fans. Para quienes siguen de cerca la carrera y la vida de Özge y Serkan, este tipo de escenas generan preocupación y curiosidad. Inmediatamente se preguntan si todo está bien en su relación, si están atravesando un momento difícil. Es natural que los seguidores, que se han encariñado con ellos a través de sus personajes y que han seguido su historia de amor, se preocupen por su bienestar. Ahora, es importante recordar que no siempre tenemos toda la información. Detrás de una lágrima puede haber un millón de historias. Quizás Özge estaba viendo un vídeo muy emotivo en su teléfono antes de subir al coche. Tal vez le llegó un mensaje de un ser querido que la conmovió profundamente. O, como mencioné, podría ser algo relacionado con su trabajo, un proyecto que la tiene muy ilusionada pero también con cierta presión. Consideremos la posibilidad de que sea una situación relacionada con la familia. Ambos son personas que valoran mucho a sus seres queridos, y cualquier noticia que afecte a su círculo cercano podría tener un impacto emocional significativo. ¿Algún familiar enfermo? ¿Una buena noticia de último momento que la hizo llorar de alegría?
Es imposible saberlo sin más detalles. En el mundo de las redes sociales, este tipo de titulares se propagan como la pólvora. Un tuit, un post en Instagram, un video corto en TikTok y de repente todo el mundo está hablando de ello. Los fans empiezan a teorizar, a crear hilos de discusión, a compartir su preocupación. Es un fenómeno fascinante cómo estos pequeños fragmentos de la vida de las celebridades pueden generar tanto revuelo. Es importante también tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos los actores y las figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, puede ser interpretado y magnificado. A veces un momento de vulnerabilidad, que para cualquier persona sería algo privado, se convierte en noticia de primera plana. Si este evento ocurrió en un contexto de grabación, también podría tener una explicación profesional. Quizás estaba filmando una escena muy emotiva para un proyecto, y las lágrimas eran parte de su actuación. Aunque generalmente si es así, los medios suelen ser un poco más explícitos o el contexto lo hace evidente. Pero nunca se sabe. Otra perspectiva es pensar en la empatía. Cuando vemos a alguien llorar, tendemos a sentir empatía. Y si esa persona es alguien a quien admiramos, esa empatía se multiplica. Los fans de Ozge y Serkan sienten una conexión especial con ellos, y un momento de aparente debilidad o emoción intensa les hace querer estar cerca, querer apoyarlos. Lo que sí es cierto es que este titular por sí solo es una invitación a la especulación. Nos deja con la intriga y la necesidad de saber más. Y precisamente de eso se trata este vídeo, de explorar esas posibilidades, de reflexionar sobre lo que podría haber sucedido, y de recordar que detrás de las cámaras hay personas con sus propias emociones y experiencias. Si esta imagen o vídeo se hizo público, probablemente fue captada por algún medio o persona que estaba en el lugar y momento adecuados. Y como suele suceder, la instantaneidad de la captura de la imagen, sin el contexto completo, puede dar lugar a interpretaciones erróneas o incompletas. Podríamos incluso imaginar un escenario más ligero. ¿Será que Serkan le hizo una broma tan graciosa que Ozge lloró de la risa? A veces las risas incontrolables pueden llevar a lágrimas. No sería la primera vez que vemos a alguien llorar de la risa, y considerando la buena relación que sabemos que tienen, es una posibilidad que no se puede descartar por completo. En resumen, este enigmático titular sobre Ozge Gurel llorando al subir al coche de Serkan Ayolu nos deja con muchas preguntas. Podría ser una tristeza profunda, una alegría desbordante, una sorpresa inesperada, o incluso una reacción relacionada con su trabajo o vida personal. Sin más información, es imposible determinar la causa exacta. Lo que sí podemos inferir es la gran conexión emocional que los fans tienen con ellos, y como cualquier indicio de su vida personal, especialmente si involucra emociones, genera un gran interés. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay dos personas que se aman, que han construido una carrera exitosa y que, como todos nosotros, experimentan un amplio rango de emociones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar las posibles razones detrás de este enigmático titular. Esperamos que hayan encontrado esta exploración interesante y que les haya dado una perspectiva diferente. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado para que Ozge Gurel llorara al subir al coche de Serkan Ayolu? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ozge y Serkan, para que también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido intrigante, informativo y entretenido sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.